El día de hoy, como ya lo ha anunciado Reader, vamos a hablar de un tema que ciertamente no es un tema nuevo, porque como lo vamos a ver a lo largo de la clase, han habido una serie de pronunciamientos por la Corte Suprema, han habido pronunciamientos por diversos tribunales internacionales de derechos humanos, ha habido también un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Ciertamente no es un tema nuevo, pero lo que sí es nuevo es la modificación que se ha producido hace menos de un mes, hace digamos que un par de semanas, ¿no? Entonces vamos a hablar de la condena del absuelto. ¿A qué nos referimos con condena del absuelto? Lo vamos a ver, vamos a estar comentando algunas cosas y a lo largo de la clase de repente me gustaría también hacerles algunas preguntas a ustedes, reflexionar un poco sobre el tema, aclarar algunas dudas y sobre todo tener en claro que recién se ha emitido esta modificatoria y por lo tanto todavía no tenemos casos que hayan podido eh, desarrollarse en aplicación de este nuevo precepto que se ha dado, ¿no? Empecemos. ¿Me confirman, por favor, si es que se ven las diapositivas? Sí, doctora, sí se puede ver. Perfecto, gracias. Entonces, para hablar nosotros de la condena del absuelto, tenemos que volver y hacer referencia al derecho que todos tenemos, un derecho constitucional y también al mismo tiempo una garantía a la pluralidad de instancias, ¿no? El artículo 139, inciso 6 de la Constitución, de nuestra Constitución, ha reconocido la garantía de la doble instancia, ¿no? Se señala expresamente en la Constitución que constituye una de las garantías de la jurisdicción, ¿no? Del orden jurisdiccional, la garantía de la doble instancia, ¿no? ¿Qué significa que tengamos una garantía o un derecho a la doble instancia? Que lo que sea resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por otro órgano superior, ¿no? Y que para esto también se empleen los mecanismos adecuados como para que nosotros pasemos de este primer órgano jurisdiccional a un segundo órgano jurisdiccional. La garantía de la doble instancia no es única del derecho penal, ciertamente, o derecho procesal penal, sino que también lo encontramos en los distintos procedimientos que se pueden establecer. Lo encontramos en el proceso civil, lo encontramos también en los procesos administrativos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es una garantía transversal a todas las ramas del derecho. En tanto, ¿y cuál es la razón de ser o cuál es el fundamento mismo del derecho que nosotros tenemos a la pluralidad de instancias? Es el hecho de la falibilidad humana. Porque finalmente los jueces que nos van a juzgar o los jueces que van a tener conocimiento acerca de un determinado suceso o de repente una controversia patrimonial, finalmente son seres humanos, ¿no? Seres humanos que pueden cometer también errores, ¿no? O simplemente podrían de repente estar teniendo una interpretación errónea de algún hecho o de algún precepto legal. Por lo tanto, nosotros tenemos el derecho de que esto que ha sido resuelto por un juzgado de primera instancia, por un órgano administrativo de repente de primera instancia, sea de conocimiento de otra instancia superior, ¿no? Y muchas veces las instancias superiores incluso son conformadas por más personas que el órgano de primera instancia, para de esta manera tener un doble pronunciamiento respecto de un hecho en concreto, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha dicho el Tribunal Constitucional respecto a la garantía de la doble instancia? La doble instancia garantiza que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior, siempre que se haya empleado un medio impugnatorio pertinente, ¿no? En otras palabras, por un lado, tenemos el hecho de que la garantía de la pluralidad de instancias quiere decir que lo resuelto por un órgano
de primera instancia sea de conocimiento de otro órgano superior, pero al mismo tiempo también habilita, o mejor dicho, se le impone una carga al Poder Legislativo como para que se puedan adoptar en nuestro sistema jurídico los mecanismos a través de los cuales se va a abrir esta segunda instancia, ¿no? Por ejemplo, tenemos recursos de apelación, tenemos recursos de repente de revisión, tenemos diferentes tipos de recursos que nos abren paso para acudir a un órgano jurisdiccional de una instancia superior, ¿no? En una controversia a nivel judicial existe una estructura o tiene que existir una estructura que esté organizada, es decir, que tenga diversas instancias, no todos los órganos jurisdiccionales o no todos los procesos o no todos los procedimientos que se instauran en nuestro país pueden estar conformados por una sola instancia. Necesariamente tenemos que tener una estructura, ¿no? Estarán los órganos de primera instancia, de repente hablando un poco en la vía civil vamos a encontrar ahí juzgados de paz letrados, vamos a encontrar después los juzgados especializados, las salas, así, hasta llegar a la Corte Suprema, ¿no? Y también debemos de contar, como ya lo dije, con diversos medios impugnatorios que nos permitan pasar de una instancia a otra y que nosotros podamos conocer cuáles son esos recursos, cuáles son los requisitos que se debe de cumplir con los recursos, ¿no? Y que estos estén plasmados en una norma que sea de conocimiento de todos nosotros, ¿no? Y evidentemente el hecho de que tengamos un derecho a la pluralidad de instancias no necesariamente implica que yo sí o sí me tenga que ir a una instancia superior si previamente no he cumplido con los requisitos que legalmente se han establecido, ¿no? Por ejemplo, si es que yo interpusiese un recurso de apelación contra una determinada sentencia, es evidente que yo tengo que ver cuáles son los requisitos que debe de tener mi recurso de apelación. De repente tendrá que ser fundamentado, de repente tendré que consignar de manera clara y expresa cuál es el objeto de esta apelación o cuál es mi pretensión impugnatoria, ¿no? Entonces, solamente cumpliendo con todos estos requisitos es que se me va a permitir acudir a la siguiente instancia para que el hecho o el caso o la sentencia de primera instancia recién sea de conocimiento de un órgano jerárquico superior, ¿no? Ahora bien, la pluralidad de instancias no solamente ha sido reconocida a nivel interno o en nuestra Constitución Política del Perú, sino que este derecho y esta garantía tiene su reconocimiento en instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Tal es así que está reconocido, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, concretamente, lo vamos a encontrar en el artículo 14.5, 14, inciso 5. ¿Y qué es lo que nos dice este artículo? Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley, ¿no? Mientras que la Convención Americana sobre Derechos Humanos también reconoce una garantía o un principio de pluralidad de instancias en el artículo 8, numeral 2, literal H, ¿no? Que ahí nos dice que todos tenemos derecho de recurrir del fallo o a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Obsérvese acá que existe una ligera diferencia entre estos dos tratados internacionales, porque mientras en la Convención Americana sobre Derechos Humanos solamente nos hacen referencia al derecho a recurrir un fallo ante un juez o un tribunal superior, es decir, que se abra otra instancia que pueda
conocer y que pueda de repente corregir los errores que se hayan cometido en primera instancia, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sí se hace referencia en específico a una sentencia o un fallo de tipo condenatorio, ¿no? Es decir, mientras que en la Convención Americana nos hacen referencia simplemente al derecho a recurrir, que este derecho podría ser de cualquiera de las partes, ya sea de la víctima o ya sea de repente de el propio fiscal, etcétera. En el Pacto Internacional sí se hace referencia a un derecho que estrictamente estaría relacionado con el imputado, ¿no? Porque nos dice que toda persona declarada culpable, nos está hablando del imputado, de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por ley. Es decir, que nos está haciendo referencia a aquellos supuestos o aquellas situaciones en la que en estricto se ha declarado la culpabilidad de una persona, ¿no? Es un derecho que estrictamente va relacionado más con el imputado. ¿Cómo es que el derecho a la pluralidad de instancias se va a ejercer, digamos, en nuestro sistema jurídico? A través, evidentemente, del recurso de apelación. El recurso de apelación viene a ser aquella figura, si se quiere, procesal, que va a abrir una segunda instancia para que un órgano superior pueda revisar o pueda conocer de una resolución emitida por un órgano inferior, jerárquicamente hablando, ¿no? Y pueda de repente revisar si es que se ha aplicado de manera correcta el derecho, puede revisar los hechos, puede revisar en concreto o todas las pruebas que se hayan aportado en el proceso o en el juicio oral de primera instancia, ¿no? Y de repente podría advertir algún tipo de error en el que se hubiese incurrido, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las facultades que tiene la sala superior? Es decir, ¿qué es lo que podría hacer la sala superior cuando va en apelación a alguna determinada sentencia, ¿no? Las facultades que establece el Código Procesal Penal son distintas, ¿no? La primera de ellas es que podría declarar la nulidad, es decir, que podría advertir que ha habido acá un vicio o un error, de repente en la tramitación del proceso, no se ha cumplido con alguna de las garantías del imputado, etcétera, y podría declarar la nulidad para que de nuevo se lleve a cabo, de repente, el juicio oral, o de repente solamente podría declarar la nulidad respecto de algún tipo de extremo o pronunciamiento en la sentencia. Por ejemplo, yo tuve en algún momento un caso donde se estaba discutiendo un homicidio culposo, ¿cierto? Y el homicidio culposo se había llegado a una determinada pena y ambas partes, tanto el fiscal, la fiscalía como el sentenciado, estaban de acuerdo con la pena que se había impuesto, ¿no? Y solamente quien recurrió fue el actor civil. Entonces, en ese sentido, subió a la sala y solamente se pronunciaron respecto de el tema de la pretensión civil o la reparación civil que estaba solicitando el actor civil. Y como la sala advirtió de que ahí no se habían actuado medios probatorios, ni siquiera había sido de repente ofrecido los medios probatorios en su momento por el actor civil, declaró la nulidad de la sentencia en ese extremo. De tal manera que volvieron al juzgado, en ese momento al juzgado penal, volvió el expediente para que el juzgado solamente se pronunciase, porque había habido también un defecto en la debida motivación, solamente se pronunciase respecto de ese extremo. Entonces, la facultad de declarar la nulidad puede ir en el sentido de anular todo el juicio oral y que haya un nuevo juicio oral con todas las garantías que de repente no se hayan cumplido en su momento,
O podría ser también que se declare la nulidad solamente de la sentencia o de un extremo de la sentencia para que el órgano inferior, jerárquicamente hablando, pueda pronunciarse respecto de ese extremo, ¿no? Otra de las facultades que tiene la sala superior es que podría confirmar la sentencia, ¿no? Podría ser el caso que en primera instancia el imputado ha sido condenado y esto ha sido apelado, de repente por la defensa del imputado, ha llegado a la sala superior y la sala superior, después de cumplir con el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, también emite una sentencia confirmando lo resuelto por el órgano jurisdiccional de primera instancia, ¿no? Podría ser el caso. Y incluso entre las facultades que establece el Código Procesal Penal, se establece la posibilidad, o se señala la posibilidad, de que la Sala Superior, por ejemplo, invoque si es que estamos hablando de una sentencia absolutoria en segunda instancia, podría confirmar la absolución, pero invocar una causa distinta a la que se invocó en la sentencia de primera instancia, ¿no? O podría ser el caso totalmente contrario de que revoque la sala superior, revoque lo que había sido sentenciado en primera instancia, ¿no? Por ejemplo, si es que se había condenado en primera instancia, podría ser que llegado al órgano jurisdiccional superior, el órgano jurisdiccional superior absuelva al imputado de los cargos que se le habían formulado, ¿no? Pero, ¿qué sucede en aquellos casos, o qué sucedía en su momento en aquellos casos donde en primera instancia se había absuelto al imputado, y en segunda instancia se había condenado al imputado? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que pasaba? Si estábamos en la segunda instancia, evidentemente, o ante la sala, ya no existía un recurso de apelación que se pudiese formular, porque se entendía que esta estructura o digamos que el proceso, materialmente hablando, ya concluía con el pronunciamiento de segunda instancia o el pronunciamiento de la sala superior, y ya no existía la posibilidad de recurrir más allá o ir de repente en una especie de apelación a la Corte Suprema, ¿no? Entonces, esto generaba una serie de inconvenientes, generó una serie de cuestionamientos también que los vamos a ver más adelante, ¿no? Pero hablando propiamente del recurso de apelación, es importante que nosotros, digamos, que hagamos un recuento de qué es lo que se puede o no se puede hacer en un recurso de apelación. En un recurso de apelación, conforme lo establece la normatividad adjetiva, ¿no? Se pueden admitir pruebas cuando se impugna el juicio de culpabilidad o inocencia. Es decir, que cuando nos vamos a referir a la inocencia o culpabilidad del procesado, estamos hablando de hechos, ¿cierto? Y de la configuración o el encuadramiento de estos hechos a un determinado tipo penal, podría el tribunal de apelación, ¿no?, aceptar alguna prueba. Y estas pruebas evidentemente tendrían que cumplir o estar dentro del catálogo establecido en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, tendrían que tratarse de pruebas que se desconocían anteriormente. De repente, al llegar a apelación, recién tomó el imputado conocimiento de alguna prueba, algún testigo que corroboraba su versión de los hechos. Entonces podría, en vía de apelación, ofrecer la declaración de esta persona, de la declaración testimonial de esta persona que anteriormente se desconocía, ¿no? O podría ser también que se traten de pruebas que han sido indebidamente denegadas en su momento, que podría ser en el caso de la etapa intermedia, cuando se ofrecen medios probatorios, podría ser que
el juzgado de investigación preparatoria nos hubiese rechazado algún tipo de prueba y que nosotros nos hubiésemos reservado nuestro derecho para ofrecerla posteriormente. O podría ser que estamos frente al inicio del juicio oral y también hemos ofrecido alguna prueba y la sala, o el juzgado en ese momento nos rechazó o nos declaró inadmisible la prueba que estábamos ofreciendo. Entonces ahí nos pudimos haber también reservado de nuestro derecho para recién ofrecerlo en vía de apelación, ¿no? O podría ser también el caso que sí se ha presentado, se ha ofrecido un medio probatorio, nos lo han admitido, pero llegado el momento no se pudo actuar en juicio oral, ¿no? Entonces, como no se pudo actuar y por una causa evidentemente no imputable a la persona que lo ha ofrecido y que no lo pudo actuar, podría ser el caso que nosotros lo ofrezcamos o lo señalemos y esta prueba se vaya a admitir y se vaya a actuar en segunda instancia, ¿no? Pero además de eso, en el recurso de apelación o en el trámite que se sigue en el recurso de apelación, se deben de citar a los testigos que han declarado en primera instancia para sustentar el juicio de hecho. Es decir, cuando nosotros estamos hablando propiamente de hechos, no estamos hablando de normas, ¿no? O de algún extremo de repente de la reparación civil, o no estamos hablando de repente de la fijación de la pena en estricto, se tendrían que citar a los testigos que han declarado en primera instancia, siempre y cuando la concurrencia de estos testigos fuese indispensable para cumplir con un principio de inmediación y contradicción y las partes así lo hubiesen requerido o solicitado, ¿no? Recordemos que el recurso de apelación no es un mero trámite, digamos que trámite documentario, donde solamente el tribunal va a hacer lectura de el acta de juicio, sino que es una especie de nuevo juicio, entre comillas, porque no se van a actuar evidentemente todas las pruebas que se hayan podido actuar en primera instancia, pero la idea que instaura el nuevo Código Procesal Penal, a diferencia del anterior, es que sí exista inmediación, exista valoración, y más aún cuando se está hablando de la culpabilidad o inocencia, o se está haciendo algún tipo de juicio respecto de los hechos en sí, es necesario que el tribunal pueda apreciar a través de sus propios sentidos cuál es el valor probatorio que tienen determinados elementos de prueba, ¿no? Recordemos que en el anterior modelo, si nosotros de repente hemos tenido oportunidad todavía de litigar con el anterior modelo y recordamos el proceso sumario, ¿cómo es que se desarrolla el recurso de apelación? El recurso de apelación es básicamente escrito, se presenta frente a una determinada sentencia, esto sube o subía en su momento, bueno, en Lima todavía seguimos teniendo algunos procesos con el modelo anterior, subía a segunda instancia o a la sala, y la sala programaba una determinada fecha de informe oral o informe de vista en segunda instancia, ¿no? Audiencia de vista, y se programaban en el día, me parece que 10 o 20 audiencias de vista, y solamente se nos concedía a los abogados defensores 5 minutos para que nosotros, así de manera resumida, de manera sintetizada, digamos cuál era nuestra pretensión en concreto y fundamentemos, imagínense, en 5 minutos todo lo que teníamos que decir respecto del recurso de apelación, y que de lo demás ellos lo iban a estudiar o lo iban a leer en el expediente, ¿no? Entonces, evidentemente, en este tipo de proceso, en el proceso sumario, no se cumplían con los requisitos de inmediación, con los requisitos de contradicción, con los requisitos de contradicción, de defensa, etcétera, que se tenía que cumplir como para fundamentar
una condena o una absolución de una determinada persona, ¿no? Ciertamente este modelo era bastante restrictivo del derecho de defensa de las partes en segunda instancia porque simplemente te daban un espacio muy corto como para que tú pudieses exponer tu pretensión en concreto, ¿no? Pero en el actual modelo no es así, porque ya estamos viendo de que en apelación se siguen una serie de normas, de procedimientos, de pasos, si se quiere, donde la idea es que si se va a discutir algo relacionado al juicio de hecho, el tribunal pueda aceptar ciertas pruebas, que estas pruebas se puedan actuar en segunda instancia y que pueda cumplirse con el principio de inmediación y contradicción. Y precisamente relacionado con este juicio de hecho o juicio de culpabilidad o inocencia, es que en este recurso de apelación se establece que es obligatorio la concurrencia de ciertas partes en la audiencia de apelación. Por ejemplo, va a ser obligatoria la presencia del fiscal en la audiencia de apelación. Va a ser también obligatoria la presencia del imputado recurrente, es decir, aquel imputado que su defensa ha interpuesto un recurso de apelación. También va a ser obligatoria la presencia de los imputados recurridos. ¿Quiénes son los imputados recurridos? Aquellos imputados respecto de los cuales se ha interpuesto recurso de apelación por la otra parte, que podría ser por el actor civil o podría ser por la fiscalía, ¿no? Si es que el imputado recurrente o la fiscalía es quien ha interpuesto el recurso de apelación no concurriese a la audiencia de apelación, pues se declararía inadmisible sus recursos, es decir, que se rechazaría, hablando en términos coloquiales, el recurso que han interpuesto porque es como una especie de sanción que establece el código por no haber acudido a la audiencia, pese a que uno había interpuesto el recurso por la cual se había programado fecha para el análisis de la apelación, ¿no? Y si es que estuviésemos hablando de los imputados recurridos, ¿no? Es decir, los imputados respecto de los cuales se ha interpuesto recurso de apelación, si es que no concurriesen a la audiencia de apelación, el código establecido que tendrían que ser declarados reos contumaces, ¿no? Y se tendría que disponer su conducción compulsiva. ¿Por qué es que se establece la presencia obligatoria del imputado, sobre todo en la audiencia de juicio oral? Porque como va a ser una especie, entre comillas, de nuevo juicio que se va a instaurar, tendrían que las pruebas que se van a actuar ser sometidas a un proceso de contradicción, es decir, actuarse en presencia del imputado, en presencia de su defensa, y porque también existe una garantía constitucional y que ha sido reconocida a nivel internacional para que no se condene en ausencia del imputado. Es decir, el imputado tiene que estar presente en el recurso de apelación, no solamente para que pueda ver las pruebas que se están actuando, ver cuáles son los argumentos que se están desplegando a favor y en contra, sino también porque él tiene que tener conocimiento y la sentencia de segunda instancia tiene que emitirse cuando él esté presente. No se podría emitir en ausencia de el imputado, ¿no? Entonces, todo esto es importante que nosotros recalquemos como para ver cuándo es que se va a cumplir con la garantía y el derecho de la pluralidad de instancias, ¿no? Ahora bien, pregunta para ustedes. ¿El recurso de casación formará parte de la garantía de la pluralidad de instancias? A ver qué consideran ustedes. Los leo en el chat mientras voy tomando un poquito de agua. Por ahí nos dicen no, Etel Catalina, Abraham, Luzmila, Edison, no, Manuel. Ahí alguien nos dice que sí, ¿no? Manuel Ceballos dice que sí. Por ahí nos dice
es considerado un recurso extraordinario, más no una tercera instancia, no es extraordinario, no es un recurso extraordinario, no es instancia, por ahí nos pone Alfredo Alpaca, sí, no, pues doctora, nos pone ahí, sí, pero es excepcional, nunca es considerado, sí es considerado, sí, no, diferentes posiciones, ¿no? Pero lo cierto es que la garantía de pluralidad de instancias se cumpliría con el recurso de apelación o con esta doble revisión que tendría que tener un proceso en específico o un hecho en específico, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos propiamente del recurso de casación, tendríamos que hacer referencia a que este recurso, como bien lo han establecido ustedes, es un mecanismo excepcional, ¿no? Es decir, que no es una tercera instancia, es un mecanismo excepcional como para que un caso determinado llegue a conocimiento del máximo órgano dentro del aparato de justicia o dentro del Poder Judicial, que es es la Corte Suprema, ¿no? Entonces, como es un recurso de impugnación, si se quiere, excepcional, su admisión depende de determinados presupuestos, de determinados requisitos, tiene una serie de causales que están bien delimitadas en la norma. En otras palabras, cualquier tipo de sentencia que ha sido emitida en segunda instancia no podría ser de conocimiento de la Corte Suprema, sino que se tendría que interponer un recurso de casación especial para que recién este tema llegue a la Corte Suprema, ¿no? Ahora bien, no es que, bueno, se establece que no es una tercera instancia, ya que el objeto o la finalidad de la casación no es hacer un juicio sobre los hechos o un juicio de la culpabilidad o inocencia del imputado, ¿no? Porque esto le correspondería más bien a lo que ha sido el recurso de apelación o le correspondería a la sala superior, sino que lo que se busca a través de la casación, como bien lo sabemos, o las finalidades de la casación, es que se tenga seguridad jurídica respecto de lo que es del pronunciamiento que están dando los diversos órganos de instancias inferiores, ¿no? O se busca la prevalencia del derecho al momento de aplicarse o que se cumpla una igualdad en la aplicación de las leyes, ¿no? En otras palabras, a través del recurso de casación, lo que se protege es el interés público o el interés constitucional para que los procesos se hayan realizado o las sentencias se hayan emitido en cumplimiento de las garantías establecidas en la Constitución y en cumplimiento de las normas, ¿no? No es una instancia como para que nosotros podamos de repente defender de fondo, digamos, la inocencia o culpabilidad del imputado, ¿no? Porque esto tendría que ser ya objeto del recurso de apelación, ¿no? Todo esto nosotros lo estudiamos en la carrera, ¿no? Pero de repente muchas veces, y ha sido mi caso, que cuando nosotros vamos o llevamos un tema en concreto a la Corte Suprema, de repente alguno de nuestros imputados quiere que se ponga todos los medios probatorios que están a su favor, todos los medios probatorios que no han sido valorados, que de repente se transcriba incluso alguna parte que le pueda favorecer, pero una persona que de repente no sabe de leyes piensa que la Corte Suprema es como una nueva instancia que va a analizar todos los medios probatorios que se han emitido, va a analizar si es que la persona es inocente o es culpable, y ciertamente no, sino la finalidad de la Corte Suprema está, digamos que, en hacer una evaluación del juicio en sí, no de la inocencia o culpabilidad de la persona que ha sido imputada, ¿no? Y por eso precisamente que
en el Código Procesal Penal se establecen cuando menos 5 causales por las cuales nosotros podríamos ir ante la Corte Suprema, ¿no? La primera de esas causales es la inobservancia de garantías constitucionales, que estas garantías podrían ser de orden procesal o de orden material, o de repente que se haya aplicado de manera errónea alguna garantía o que se haya aplicado de manera indebida alguna de estas garantías, ¿no? Podría ser también el caso de que no se han cumplido o se han inobservado normas legales de carácter procesal y que estas normas, su inobservancia, están sancionadas en la propia normatividad con nulidad, ¿no? O como tercera causal nos dice el Código Procesal Penal que también podríamos nosotros alegar una indebida aplicación, errónea interpretación o falta de aplicación de una ley penal u otras normas similares, ¿no? O también podríamos estar frente al caso de una falta o manifiesta ilogicidad en la motivación. No se ha motivado de manera adecuada, o mejor dicho, no se ha cumplido con el contenido constitucionalmente protegido de la garantía a la debida motivación de las resoluciones judiciales, y esto podríamos alegarlo frente a nuestro recurso de casación. O podría ser también el caso de que estemos frente a un apartamiento de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. Sin embargo, acá es necesario referir de que no todos los casos van a llegar a la Corte Suprema, ¿no? Como bien sabemos, si es que de repente están siendo procesado alguno de nuestros patrocinados por un delito cuya pena mínima es de 6 años, sí podríamos nosotros interponer esta casación y tendría que ser de conocimiento de la Corte Suprema, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que nuestro patrocinado en realidad tiene un delito que se reprime con incluso menos de 6 años, cuyo extremo mínimo podría ser de 3 años, etcétera? Entonces ahí nosotros tendríamos que plantear un recurso de casación excepcional, ¿no? Para que si es que solamente la Corte Suprema lo considera necesario, se pueda desarrollar la doctrina jurisprudencial o las líneas de interpretación o las líneas cómo es que se tendrían que aplicar ciertos institutos procesales como para que exista una uniformidad en las sentencias que son emitidas por los diversos órganos jurisdiccionales de instancias inferiores a los de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, es muy difícil que un caso llegue a la Corte Suprema, ¿no? Yo he presentado una serie de recursos a la Suprema y del 100% que habrán llegado un 3, 4%, no han sido muchas, ¿no? Y seguro que muchos de ustedes también será el mismo caso de que presentan su recurso de casación y es la sala quien, o mejor dicho, la Corte Suprema quien, si es que considera que este tema es fundamental, es trascendental, podría ayudar a uniformizar los criterios, te recibe el recurso de casación, si no lo declara inadmisible. Incluso he tenido casos en los que se estaba hablando del apartamiento de la doctrina jurisprudencial de la propia Corte Suprema, en un caso en concreto en el que se estaba analizando si es que existía interrupción de la prescripción cuando el imputado tomaba conocimiento de una determinada investigación que se habría abierto en su contra, o si es que esta interrupción solamente tenía que seguirse desde que se abría algún tipo de investigación, así fuese contra los que resulten responsables, ¿no? Entonces, como ya había habido una línea jurisprudencial trazada en este caso, nosotros pensando de que sí, efectivamente nos iban a admitir este recurso porque evidentemente había un pronunciamiento de una sala superior que se estaba expresamente apartando de la doctrina porque consideraba que esta doctrina no se tenía que aplicar, etcétera. Pensábamos que se iba a elevar el expediente y
al momento de realizar el análisis de la admisibilidad de este recurso, la Corte Suprema votó como, me parece que 2, 3 votos a favor y los demás fueron en contra, ¿no? Entonces, nos rechazaron el recurso por mayoría de votos, ¿no? Entonces, es muy difícil que un proceso o una sentencia pueda llegar hasta el recurso de casación y ser de conocimiento de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, visto esto, podríamos nosotros llegar a señalar de que existen ciertas diferencias entre el recurso de apelación y el recurso de casación, ¿no? El recurso de apelación viene a ser un recurso ordinario, que lo hemos visto ya, que podría ser interpuesto contra cualquier tipo de resolución que se emite en primera instancia, ¿no? Mientras que el recurso de casación viene a ser un recurso excepcional, un recurso que no de repente va a aplicar para todos los casos, un recurso que no necesariamente va a ser de conocimiento de la Corte Suprema, sino que tiene que cumplir con determinados presupuestos, con determinadas causales y sobre todo si estamos hablando de el recurso de casación excepcional, tendría que ser de interés de la Corte Suprema para que nos admitan este recurso y se ordene que se eleve todo el incidente o el expediente, ¿no? Ahora bien, en segunda instancia o en el recurso de apelación, evidentemente que aquí existe un análisis de medios probatorios. Se va a analizar cuáles han sido los medios probatorios que se han actuado en primera instancia, se pueden admitir nuevos medios probatorios, se podría disponer la concurrencia de algunos testigos a solicitud de las partes o de repente algunas manifestaciones que son importantes como para nosotros volver a hacer un análisis del juicio de culpabilidad, ¿no? Y por lo tanto, en el recurso de apelación se cumple con este principio de inmediación. En cambio, en el recurso de casación, ni siquiera va a ser obligatorio que estén todas las partes presentes, sino muchas veces se dispone solamente que esté de repente la fiscalía y sobre todo la persona que ha recurrido en vía de casación, ¿no? Por lo que no va a existir un principio de inmediación, no va a existir un principio de contradicción y las facultades que tiene la Corte Suprema solamente va a ser para ver si es que nuestro recurso se enmarca en una de las causales que ya hemos visto, ¿no? Es decir, que sería más una revisión, entre comillas, formal, ¿no? Para ver las garantías, para ver los preceptos legales, los preceptos constitucionales, etcétera. No es que va a ser un recurso que podrían necesariamente hablar de la culpabilidad o inocencia de nuestro patrocinado, ¿no? Entonces, dicho esto, tendríamos que, en este momento, hacer un análisis de la condena del absuelto, ¿no? Por favor, las preguntas vamos a abrir un poquito más adelante, ¿no? Para digamos que cerrar esta primera parte y vamos a abrir un poco, cuando terminemos esta o la siguiente diapositiva, todavía no se desesperen, por favor. Entonces, hablando propiamente de la condena del absuelto, ¿qué es lo que sucedía anteriormente? ¿No? Si es que en primera instancia se había absuelto a una determinada persona, ¿no? Y este hecho o este proceso se elevaba en recurso de apelación, ¿no? Entonces, en la apelación podía ser el caso, y el código lo establecía así, el artículo 425 del Código Procesal Penal establecía que existía la posibilidad de que el órgano jurisdiccional superior o la sala superior revocase la sentencia de primera instancia y condenase en segunda instancia al imputado, ¿no? Entonces, si es que condenaba en segunda instancia al condenado, es evidente que ya no existía un recurso de apelación más,
ya no había dónde apelar, porque estábamos en corte, en sala superior, ¿no? Entonces, ¿qué se podía hacer en estos supuestos? Solamente tendríamos que haber ido o acudido a la Corte Suprema en vía del recurso de casación. Pero como hemos visto, este recurso es un recurso excepcional, es un recurso que no se interpone para todos los casos, es un recurso que puede que no en todos los casos acepte la Corte Suprema, sino son muy reducidos los casos que llegan a la Corte Suprema, y sobre todo tenía que ceñirse a las causales que ya hemos expuesto, ¿no? Entonces, como existía esta imposibilidad de que la sentencia condenatoria que se emitía en segunda instancia pudiese ser analizada en vía de recurso de apelación, es decir, pudiese haber un juicio de hecho o un juicio de culpabilidad en segunda instancia, ¿no? Empezó a existir una serie de cuestionamientos si es que no se estaba en realidad violentando o restringiendo el derecho de pluralidad de instancias del imputado, ¿no? Porque si bien había existido una sentencia absolutoria que había sido materia de un recurso de apelación, este recurso de apelación había sido desplegado por la Fiscalía o por el actor civil. No había habido un recurso de apelación desplegado por el propio imputado, ¿no? Porque la sentencia le favorecía. Pero si es que estábamos frente a la sentencia condenatoria de segunda instancia, pues no existía ahí posibilidad o facultad de que el condenado pudiese recurrir en vía de absolución, ¿no? Por eso es que se emite una sentencia que en realidad es una sentencia que se emitió el año 2020, la sentencia 502-2020, que se dio en el expediente 4374-2015 del proceso de habeas corpus, en el que se analiza el siguiente hecho, ¿no? Había existido una sentencia absolutoria que se había emitido en el 9 de abril del 2012. Esta sentencia absolutoria había sido objeto de un recurso de apelación por el fiscal y por el actor civil, si mal no recuerdo. Y en segunda instancia, la sala había condenado por el delito de robo agravado y se había impuesto la pena de 12 años privativa de libertad para el procesado, ¿no? El procesado no conforme con su recurso o mejor dicho, con la sentencia que lo condenaba en segunda instancia, pese a que en la primera instancia había sido absuelto, interpuso un recurso de casación. Y este recurso de casación, como ya vimos, la casación es un recurso excepcional, fue declarado inadmisible. Es decir, que no se vio el fondo de su recurso de casación, ¿no? Entonces, frente a esto, se interpuso una demanda o se inició un proceso de habeas corpus, ya abriendo un poco la vía constitucional. En primera instancia le rechazaron el habeas corpus, en segunda instancia le rechazaron el habeas corpus, hasta que llegó al Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Y qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional en esta sentencia que, como ya les dije, es del 2020? Lo siguiente: este tribunal considera que el que se permita condenar a la persona absuelta conforme a lo dispuesto en el artículo 425, inciso 3, literal B del nuevo Código Procesal Penal, vulnera el derecho a la pluralidad de instancia, en tanto no se permite que la sentencia condenatoria pueda ser objeto de revisión por una segunda instancia en la que se analicen los hechos, las pruebas y las cuestiones jurídicas, ¿no? Porque, claro, ya no había posibilidad de que el condenado recurriese en vía de apelación a un órgano jurisdiccional superior, a la sala superior, ¿no?
Entonces, y sigue razonando en este caso, ¿no? Y dice que en el caso en que se considere que la sentencia absolutoria carece de fundamentos que sustenten una decisión en ese sentido, se deberá declarar la nulidad de esta última a fin de que se realice un nuevo juicio en el que se debata nuevamente la responsabilidad penal del procesado, para que en el supuesto de que se le encuentre responsable de los cargos que se le atribuyen, éste tenga el derecho de impugnar dicho fallo condenatorio. En otras palabras, lo que dijo en su momento el Tribunal Constitucional es que si es que nosotros estamos frente a una segunda instancia, estamos frente a una sala superior que considera que en realidad no se tendría que haber absuelto en primera instancia, sino se tendría de repente que haber condenado, entonces lo que correspondería no es declarar la culpabilidad, sino es declarar la nulidad del fallo, ordenar un nuevo juicio para que vuelva a haber un pronunciamiento de primera instancia, y así, si es que el fallo fuese condenatorio, recién el imputado tuviese la posibilidad de recurrir en vía de apelación y el tema volviese a una sala superior, ¿no? ¿Y por qué toman esta opción la Corte, el Tribunal Constitucional? Porque en ese momento no existía ciertamente la posibilidad de que el imputado fuese a una instancia más allá de la sala superior, como para que haya un nuevo análisis respecto de los hechos, de las pruebas o de las cuestiones jurídicas que se hubiesen analizado previamente, ¿no? Entonces, en base a todo esto, lo que dice el Tribunal Constitucional es sala superior. Si es que tú ves que en realidad no se tendría que haber absuelto, lo que corresponde es que declares la nulidad y que sea el órgano de primera instancia quien determine si es que existe o no culpabilidad en el procesado. Si existiese culpabilidad, ahí va a tener evidentemente el procesado la facultad de recurrir o de interponer el recurso de apelación y no se le va a restringir este derecho, ¿no? Ahora sí, abrimos a ver, pase a las preguntas que pudiesen tener para después continuar con los pronunciamientos que ha tenido la Corte Suprema al respecto. A ver, ahí hay justo dos preguntas, a ver si abrimos por favor el micrófono. Sí, doctora. Doctor Manuel, muy buenas noches. Por favor, tener activo su cámara para tener una interacción mucho mejor. Doctor Manuel, adelante, por favor. Puede activar su cámara también. Doctor Renato, muchas gracias por activar su cámara. Ya le doy pase a su pregunta, ¿sí? Adelante, doctor Manuel. Doctora, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, buenas noches, colega, lo escuchamos. Doctora, mi consulta es la siguiente. Si supuestamente la ley del absuelto ha salido, ha modificado ¿cómo se llama? El Código Procesal Penal, el artículo 425, y ha agregado un acápitel C, dice que cuando la Sala Superior Penal de Apelaciones revoque la sentencia absolutoria y condena al procesado, las partes podrán interponer el recurso de apelación que será de conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema. Entonces, mi pregunta tiene que ver con lo que usted estaba exponiendo, que cuando una persona es absuelto en primera instancia y en segunda instancia es condenada, esta persona no podría ir en recurso de casación. Entonces, acá el mismo artículo C dice que tiene que ir a una sala penal de la Corte Suprema, pero dice algo más, una cosa que es importante, dice que las partes podrán interponer el presente recurso. Si esta ley se hizo para la condena del absuelto, o sea, para esta persona, las partes serían solamente ¿cómo se llama? La persona condenada, o también sería el Ministerio Público y el actor civil. Esa es mi pregunta, doctora. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, colega. Como hemos visto, lo que estamos exponiendo, esta sentencia 502-2020, se emitió el año 2020, ¿no? Y la modificatoria que ahora ha sufrido el Código Procesal Penal data del 26 de octubre del 2022, es decir, que estamos prácticamente a 2 semanas, un poco más de 2 semanas, ¿no? Y ahora, como lo vamos a ver
un poco más adelante, sí se permite que vaya a la Corte Suprema en un recurso de apelación, ¿no? Pero hasta ahora, digamos que no se han establecido reglas claras. Dice que en la Corte Suprema tendría que seguirse las mismas reglas que se sigue para la audiencia de apelación, es decir, que tendría que haber un mecanismo de inmediación, todo el tema de pruebas que hemos visto, etcétera, ¿no? Es decir, que se faculta a la Corte Suprema ahora a que realice un juicio de culpabilidad o un juicio respecto de los hechos, ¿no? Y con lo cual la Corte Suprema ya no solamente entraría a ver recursos de casación, sino que también podría haber recursos de apelación en vía, o mejor dicho, recursos de apelación frente a fallos condenatorios que se han interpuesto recién en segunda instancia, ¿no? Ahora bien, respecto a su pregunta, la vamos a dejar un poco más adelante, pero sí podríamos ir adelantando de que para que nosotros interpongamos un recurso de apelación, ¿cierto? Tenemos que tener un agravio, ¿no? Y en este caso, si es que, por ejemplo, se interpone o se falla en segunda instancia condenando por primera vez al imputado, entonces, en este caso, si es que el fiscal recurre, tendría que demostrar cuál es el agravio o tendría que de repente argumentar de que existe una razón legal, ¿no? Como para recurrir a favor del imputado. O podría ser por una cuestión de repente de respeto de alguna garantía fundamental del imputado. Pero por lo general quienes recurren son los que tendrían que tener algún tipo de agravio, ¿no? Y si es que la sala superior en realidad ha amparado la pretensión de la fiscalía, que era de que se condene al imputado, sería un poco ilógico que también sea la fiscalía quien interponga recurso de apelación, ¿no? Eso básicamente podríamos decir. Excelente, doctora. Doctor Renato López, muy buenas noches. Gracias por activar su cámara. Adelante. Doctora, buenas noches. Buenas ¿Me escucha? noches, colega, lo escuchamos, sí. Doctora, acá son dos preguntas muy importantes para mí. Gracias, buena ponencia, doctora. La primera pregunta es, mire, a una persona le confirmaron la sentencia en segunda instancia por tenencia ilegal de armas, pero se planteó dentro del plazo establecido excepcionalmente la casación a la Corte Suprema. Se presentó todos los fundamentos fácticos, jurídicos, los agravios, todo, pero la Corte Superior, supuestamente, ellos solamente están para revisar la forma del procedimiento, no el fondo, pero me declaró improcedente el recurso de casación, muy a pesar que se presentó dentro del plazo de los 10 días, excepcionalmente. Dígame, mi pregunta es, ¿por qué motivo? ¿Qué recurso se podría interponer si ya me declaró improcedente el recurso de casación? Esa es mi primera pregunta por ese caso. Otra pregunta, señorita magistrada, doctora, es el tema de una persona plantea una apelación por extorsión, le dan 15 años, pero usted sabe que ahora virtualmente se introducía los recursos impugnatorios, virtualmente se introducían los recursos impugnatorios, pero en el caso de la persona tenía un abogado de oficio, el abogado de oficio lo planteó dentro del plazo establecido, pero parecía que en la pantalla de la corte juzgado que lo sentenció no recibió el documento establecido, planteó el abogado de oficio nulidad sobre ese recurso de apelación de sentencia que supuestamente no ha presentado ni un momento. En la nulidad presenta el cargo de la apelación y el cargo de lo virtual. Entonces en lo virtual sale abajito, sale una nota diciendo espérese que sea ingresado. En el recurso de nulidad, el juzgado unipersonal dice declara improcedente la nulidad y el abogado de oficio plantea la apelación. Y en la sala confirman la apelación, muy a pesar que tenían el recurso impugnatorio y aparte tenían el cargo que lo había presentado dentro del plazo establecido del curso de apelación de sentencia. En ese caso también, ¿qué se podría
plantear qué recursos se puede plantear en los dos casos que le he comentado, doctora. Gracias por la ponencia. Gracias por la pregunta, colega. Bueno, acá primero habría que señalar de que frente a la denegatoria del recurso de casación, lo que cabe acá sería interponer un recurso de queja, ¿no? Queja por denegatoria de un recurso de casación. Pero este recurso tiene plazos bien cortos, me parece que son 2 días o 3 días, 2 días, y tiene que cumplirse con determinados presupuestos, ¿no? Como para solicitar a la Corte Suprema que me otorgue mi recurso o que se conceda mi recurso de casación y le ordene al órgano jurisdiccional superior que se eleve el expediente, ¿no? Ahora, como usted bien señala, existe el caso de que muchas casaciones están siendo rechazadas por la Corte Superior, ¿no? ¿Y por qué está declarando improcedente estas casaciones? Porque se supone que la Sala Superior tiene que hacer un análisis de las formalidades del recurso de casación. Tendría que analizar si es que se cumple con todos los presupuestos, con las causales invocadas, no necesariamente hacer una especie de análisis sobre el fondo en sí de la casación, porque eso va a ser objeto de conocimiento y análisis de la Corte Suprema, pero sí suele ver si es que se ha invocado la causal, si se ha fundamentado de manera debida y como establece el código. Por ejemplo, si es que yo estoy alegando o estoy señalando que estoy frente a una casación excepcional, tendría que señalar cuál es el problema jurídico que tendría que resolver la Corte Suprema, donde existe contradicción de repente en líneas jurisprudenciales respecto de un determinado tema, y también tengo yo que señalar cuál es la postura que tendría que adoptar la Corte Suprema en este problema que yo estoy planteando, ¿no? Entonces, lo que están haciendo las Cortes Superiores es ver si es que se cumplen con estos requisitos, que son formalidades, ¿no? Y si es que no se cumpliesen, lo que procede a hacer la Corte Superior es rechazar el recurso de casación, ¿no? Y frente a este rechazo, uno tendría que interponer el recurso de queja, ¿no? Y el recurso de queja se interpone frente a aquellas situaciones donde el juez declara inadmisible o de repente improcedente un recurso de casación, ¿no? A ver, hay una pregunta más y con eso continuamos lo que queda de la clase. Sí, doctora. Tenemos a Loris, por favor, activar su cámara. Ah, no, ya lo bajó, doctora. Adelante. Correcto, gracias. Entonces, estábamos en que la el Tribunal Constitucional señaló en esta sentencia del 2020 de que si es que la Sala Superior advertía de que en realidad se tendría que haber, me parece que volvió a levantar la manito. ¿Le damos paso a todo? ¿Puede continuar, doctora, para no quitarle la dilación? ¿O nos dependerá de usted? A ver esta pregunta y después continuamos. Perfecto. Gracias, doctora. Doctor Loris, sí, con ese nombre sale, iPhone. Buenas noches, gracias por activar su cámara. ¿Puede activarlo usted su audio? Adelante, sí lo escucha. Gracias, muchas gracias, doctora. Doctora, este tema de la condena del absuelto muchas veces también se está dando en el tema de corrupción de funcionarios, más que todo de magistrados. La pregunta del caso es, a través de esta absolución o de la absolución que se dio en primera instancia, la segunda instancia sería la Corte Suprema. Y la Corte Suprema condena a este absuelto. ¿Vía qué mecanismo se podría accionar para poder contradecir o rebatir esta sentencia condenatoria que fue emitida en la Corte Suprema? Es decir, digamos, un juez o un fiscal que fue absuelto por la Sala Superior va en apelación por parte de la Fiscalía, en la Corte Suprema lo condenan. ¿Cuál sería el mecanismo? Lo primero sería la casación, como usted lo indicó, pero también que es un recurso excepcional.
Ahora, con esta modificatoria, que fue el 22 de octubre, se podría accionar el recurso de apelación. ¿Y quién lo vería ese recurso de apelación si la propia Corte Suprema emitió una sentencia condenatoria? Esa es la pregunta concreta, doctora. Gracias. Gracias por su participación, colega. No, hay que recordar acá que en concreto solamente se habilita el recurso de apelación en la Corte Suprema si es que va a ser el imputado condenado en segunda instancia, ¿no? Es decir, si es que en primera instancia ha sido condenado, interpuso su recurso de apelación y en segunda instancia fue absuelto, ahí ya no cabe una apelación más porque se supone que ya agotó esta garantía de la pluralidad de instancia o esta garantía de doble análisis sobre el fondo del asunto cuando interpuso su recurso de apelación respecto de la sentencia de primera instancia, ¿no? Entonces, si es que en segunda instancia fuese absuelto, lo que correspondería ahí es que las demás partes, las que se sientan agraviadas con esta absolución en segunda instancia, interpongan su recurso de casación, ¿no? Y ahí la Corte Suprema en casación recién va a analizar si es que va a de repente admitir a trámite la casación y si es que efectivamente se ha cumplido con alguna de las causales del recurso de casación. No puede o no existe una apelación de la apelación si es que yo estoy frente a una sentencia absolutoria en segunda instancia. Solamente cabe para sentencia condenatoria y eso lo establece expresamente el Código Procesal Penal, ¿no? En la última modificatoria que hemos tenido. Pero ciertamente no se ha establecido en nuestra legislación, no se señala qué es lo que va a pasar si es que ya está bien, la Corte Suprema ve como recurso de apelación una condena que se da recién en segunda instancia, ¿y qué es lo que vamos a hacer después? Va a haber una casación, ya, pero si se interpone una casación, sería el mismo órgano que me ha sentenciado que tendría que interponer o tendría que volver a analizar el tema, pero es un tanto absurdo, ¿no? Porque sería como si fuese una especie de reposición en realidad, ¿no? Que el mismo órgano jurisdiccional vuelva a analizar lo que por el pronunciamiento que ha tenido y en base a eso vea si es que va a cambiar el criterio que ha tenido, ¿no? Entonces, no se ha establecido en la normatividad, no existe qué es lo que vamos a hacer después de esto, si ahí en nuestro recurso de apelación en realidad se agota todo, con lo cual yo pensaría que sí, ¿no? Se agotaría todo porque ya se cumpliría con el requisito de pluralidad de instancias, ¿no? Hemos dicho que el recurso de casación no necesariamente forma parte o no necesariamente garantiza o este principio o este derecho de la pluralidad de instancias, ¿no? O podría ser el caso que recién digamos que se reglamente esto de la apelación en vía o en la instancia de la Corte Suprema y nos digan de repente 3 o 4 magistrados de la Corte Suprema vean la apelación y sea el pleno posteriormente quien pueda ver un recurso de casación. No lo sé, todavía no lo han reglamentado, ¿no? Ahí veo que hay varias preguntas respecto de este extremo. Vamos a terminar lo que nos queda de clase y ahí abrimos, por favor, el micrófono para todas las dudas que estén quedando pendientes, ¿no? Entonces, volviendo al tema, dijimos que en el año 2020 se emite esta sentencia y lo que dice el Tribunal Constitucional es que una condena del absuelto en segunda instancia supondría una violación o un quebrantamiento de la pluralidad de instancias que tendría que tener el imputado para que se analice su sentencia condenatoria por un órgano jurisdiccional superior, por lo que frente a ese supuesto tendría que procederse a la anulación de la sentencia
de primera instancia y disponerse un nuevo juicio, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó en la Corte Suprema? En la Corte Suprema también hubieron una serie de pronunciamientos, sobre todo casaciones, que se pronunciaron en términos similares, no iguales, a los del Tribunal Constitucional, ¿no? Por ejemplo, tuvimos la casación número 194-2014 de Ancash, tuvimos la casación número 385-2013 San Martín, tuvimos la casación número 195-2012 Moquegua, tuvimos la casación número 530-2016 de Madre de Dios, ¿no? En algunos de estas casaciones incluso se hace referencia al pronunciamiento que había tenido la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema, que justamente había analizado el artículo 425 del Código Procesal Penal. Y en su oportunidad habían dicho que este artículo más bien no era un artículo que violentaba la Constitución, en tanto que lo que se resguardaba o protegía con el derecho a la pluralidad de instancias era que existiese un doble análisis del objeto, ¿no? Más no una doble confirmación de la sentencia condenatoria, ¿no? Eso es lo que nos dijo en su momento. Pero lo cierto es que si bien no era o no se consideró en su momento que era un artículo que era inconstitucional o que violaba los preceptos constitucionales y también los pactos internacionales sobre derechos humanos, sí se consideró de que se restringía de alguna manera la facultad que podía tener el imputado de poder recurrir, ¿no? Entonces, en estas casaciones, bueno, poco a poco se fueron perfilando, digamos que para seguir la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, y se señaló de que la condena del absuelto en realidad despojaba al sentenciado, quien por primera vez era sentenciado o quien por primera vez era hallado culpable en la sentencia de segunda instancia, ¿no? Y se le despojaba de su derecho que tenía a impugnar, lo cual de todas maneras constituía una infracción del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Que como bien vimos anteriormente, o frente a sentencias condenatorias, expresamente señala de que éstas debieran de contar con una doble revisión, siempre cuando estemos hablando de sentencias condenatorias. No solamente se hacía referencia al objeto en sí de manera global del proceso, sino específicamente a sentencias condenatorias que necesariamente tendrían que ser revisadas por un órgano jurisdiccional superior, ¿no? Por lo que acá también la Corte Suprema llega a la conclusión de que en estos casos se tenía que anular los fallos, tanto de primera como segunda instancia, para que existiese un nuevo juicio, si es que considerábamos de que en realidad se había absuelto de manera incorrecta al procesado. Es decir, lo que en pocas palabras dice la Corte Suprema a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia o a las salas superiores es: sala superior, si es que tú ves que en realidad este pronunciamiento de absolución no es congruente con todo lo que se ha actuado en el proceso, etcétera, lo que tendrías que hacer es declarar la nulidad, ¿no? Para que exista un nuevo juicio y un nuevo pronunciamiento, y así, si es que se llegase a condenar al imputado, tendría la posibilidad de recurrir e interponer un recurso frente a un órgano jurisdiccional superior, ¿no? Ahora bien, es necesario también hacer referencia que no solamente esto fue materia de pronunciamiento en el Tribunal Constitucional y también en la Corte Suprema, que como vimos fue cambiando de repente de criterio, sino que también existieron pronunciamientos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por ejemplo, en el caso Mohamed versus Argentina,
Ahí lo que se analiza también es un caso similar a los que hemos visto, donde si bien existía una sentencia de primera instancia donde se había absuelto al condenado, en segunda instancia se le había condenado, valga la redundancia, y pese a que el imputado existía un mecanismo que era una especie de casación, que me parece que en su momento se llamaba queja, en realidad se le había denegado el recurso de queja, no se le había permitido llegar a una instancia superior, ¿no? ¿Qué es lo que nos dijo en su momento la Corte Interamericana? Lo siguiente: el tribunal ha señalado que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. La doble conformidad judicial expresada mediante el acceso a un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión íntegra del fallo condenatorio confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. Asimismo, la Corte ha indicado que lo importante es que el recurso garantice la posibilidad de un examen integral de la decisión recurrida, ¿no? Porque no existía una posibilidad de examen integral cuando se iba vía recurso en este sistema jurisdiccional, vía recurso de queja, ¿no? Entonces, por las razones expuestas, la Corte concluyó que el sistema procesal penal argentino que fue aplicado al señor Mohamed no garantizó normativamente un recurso ordinario accesible y eficaz que permitiera un examen de la sentencia condenatoria contra el señor Mohamed en los términos del artículo 8.2H de la Convención Americana, y también ha constatado que el recurso extraordinario federal y el recurso de queja, en tanto salvaguarda de acceso al primero, no constituyeron en el caso concreto recursos eficaces para garantizar dicho derecho, ¿no? Es decir que, como existían una serie de presupuestos también extraordinarios que se tenían que cumplir y no se le había permitido que fuese objeto de revisión esta sentencia condenatoria de segunda instancia, el Tribunal o la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró de que había existido en realidad una lesión del artículo 8.2H de la Convención Americana, ¿no? Ahora bien, todo esto a raíz de las idas y venidas de la Corte Suprema, a raíz también de la sentencia del Tribunal Constitucional, que en realidad en su momento instó al Poder Legislativo a modificar el artículo 425 y adoptar dentro de nuestro sistema jurídico una figura que permitiese la revisión integral y de fondo, es decir, del juicio de culpabilidad, de la condena de el absuelto o la condena en segunda instancia de una determinada persona, es que este año, como ya lo hemos venido mencionando, se modificaron ciertos artículos del Código Procesal Penal, ¿no? En concreto se modificaron los artículos 419 y el artículo 425 del Código Procesal Penal, ¿no? ¿Qué es lo que nos decía el artículo 419 antes de la modificatoria? Que la apelación atribuía a la Sala Superior examinar la resolución recurrida en la declaración de hechos en cuanto a la aplicación del derecho, ¿no? Y que la Sala Superior tenía como propósito que la resolución impugnada sea anulada o revocada total o parcialmente, y en el caso de revocarse total o parcialmente, podría incluso dictarse sentencias condenatorias frente a sentencias absolutorias que se habían emitido en primera instancia, ¿no? Y que incluso bastaban con 2 votos conformes para absolver el grado, ¿no? Es decir, que se permitía la condena en segunda instancia, pero no se establecía nada más al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que iba a pasar? Con lo cual sí se estaría restringiendo, o sí en su momento se restringía el derecho a la pluralidad de instancias de la persona que recién iba a ejercer este derecho,
cuando recibía una sentencia condenatoria en segunda instancia. ¿Y qué es lo que nos dice actualmente el artículo 419? El examen de la Sala Penal Superior tiene como propósito que la resolución impugnada sea anulada o revocada total o parcialmente. En este último caso, tratándose de sentencias absolutorias, podrá dictarse sentencia condenatoria, fallo que podrá ser revisado en apelación por la Sala Penal de la Corte Suprema, ¿no? Es decir, que fijan una nueva función para la Corte Suprema, que es analizar ya no solamente de manera excepcional y por alguna de las causales del recurso de casación, sino que pueda haber, digamos, que el análisis del juicio de culpabilidad, los hechos, las pruebas, etcétera, en vía de recurso de apelación cuando la sentencia condenatoria recién se ha dado en segunda instancia, ¿no? La sentencia condenatoria, ¿no? Con lo cual nos han abierto, digamos que una nueva figura que todavía seguro que va a ser materia de varios pronunciamientos, que todavía no hay ningún caso que en realidad haya llegado ya a la sala penal o a la Corte Suprema como para ver cuál es el procedimiento que se va a dar después de que se emita o después de que se realice la instancia de apelación o la audiencia de apelación en la Corte Suprema, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar, si es que frente a lo que resuelva la Corte Suprema es inamovible o si nos vamos en recurso de casación, frente a qué órgano jurisdiccional sería o cómo es que se va a seguir la lógica de este trámite. Solamente el código nos ha dicho que se va a ir en apelación a la Corte Suprema y que las reglas que se tendrían que seguir en la Corte Suprema son las mismas que para el recurso de apelación, ¿no? Pero no sabemos más allá cómo es que se va a manejar este tema internamente en la Corte Suprema y cómo es que va a digamos, regularse el tema después de que se emita la sentencia en la Corte Suprema, ya digamos que una sentencia definitiva respecto de los hechos, ¿no? Bien, ahora sí, damos pase a las preguntas que puedan haber surgido. Excelente, doctora. Estimados participantes, tener activos sus cámaras para que pueda verlos también la doctora. Tengo al doctor Jack. Doctor Jack, que activó su cámara. Adelante, está activo su audio. Adelante. Doctora, muy buenas noches. Doctora, una consulta, ¿no? Más que todo. ¿Qué pasa si en primera instancia un abogado no ha apelado, ¿no?, la resolución de condena en este caso? ¿Qué otro camino se podría abrir respecto a este imputado? Si no ha apelado, me dices, si no ha apelado la sentencia de primera instancia. Sí, doctora, sí, sí. Bueno, si no ha apelado la sentencia de primera instancia, ¿no? Complicada la situación, podríamos de repente solicitar una nulidad. La verdad es que una vez que una persona no ha apelado, es muy difícil que nosotros podamos revertir esa situación, ¿no? Antes, en el Código de Procedimientos Penales, o mejor dicho, en el antiguo modelo procesal penal, existían y se usaban y abusaba de la figura de la nulidad, ¿no? Existía de repente una sentencia de primera instancia y se emitían o interponían nulidades porque se habían quebrado una serie de garantías, de artículos, etcétera, ¿no? Y una que otra vez ligaba, ¿no? Y de oficio el juzgado podía incluso declarar la nulidad. Por ejemplo, si es que no se había cumplido con notificar de repente de algún acto procesal al condenado, etcétera, podía de oficio, ¿no? Pero en este caso, nuestro nuevo Código Procesal Penal nos establece estos remedios, por así procesales, o estos recursos impugnatorios son de carácter limitado
y tienen que cumplirse con los presupuestos legales que nos establece el código, ¿no? Tiene que ser interpuesto dentro del plazo de ley, tiene que cumplir ciertas formalidades, como por ejemplo plasmar la pretensión en concreto, señalar cuáles son los extremos que nos causan agravio, cuáles son los extremos que son objeto del recurso de apelación y fundamentar por qué es que se tendría que revocar esta sentencia o el extremo que nosotros estamos solicitando que se revoque, ¿no? Pero si es que se nos vence el plazo para interponer el recurso de apelación, es muy difícil que nosotros logremos revertir esa situación, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado al momento de contabilizar el plazo que tenemos para interponer algún tipo de recurso, no necesariamente este recurso de apelación, sino también otros recursos como el recurso de queja o incluso el recurso de apelación que estamos viendo excepcional para que vaya a la Corte Suprema una condena que se da por primera vez en segunda instancia. Excelente, doctora. Doctor Jim Segura, por favor, está activo su audio. Gracias por activar su cámara. Es una pregunta. Adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colega. ¿Qué tal? Lo escuchamos. Doctora, en primera instancia, hay un ejemplo. En primera instancia, se ha condenado se ha absuelto a una persona por un delito. ¿Y cuáles son los requisitos que tendrían que cumplirse? Porque la Fiscalía apela y en segunda instancia tiene una respuesta condenatoria. Después de ese, ¿cuánto es el plazo para poder nosotros interponer el recurso que subsigue? Y lo que estaba hablando usted del caso, si no me equivoco, habló de Mohamed versus Argentina, si no me equivoco. Sí, correcto, en la Corte Interamericana, ¿no? Sí. O sea, lo que yo quería saber es cuáles son los presupuestos que deberían de darse para que a esa persona se le condene en segunda instancia. ¿Cuáles serían los presupuestos que establece la ley penal? Muchas gracias. Gracias por su pregunta, colega. En realidad no existe, digamos, que presupuestos para que la Corte Superior pueda interponer una condena, ¿no? Básicamente, si es que estamos hablando de que se ha interpuesto recurso de apelación respecto del juicio de culpabilidad, es decir, respecto de los hechos, ¿no? O si es que es inocente o culpable la persona, se faculta a la sala superior como para que analice todo el caso en su integridad, incluso, como hemos visto, puede admitir ciertos elementos de prueba o ciertos medios de prueba para actuarse en segunda instancia o en la audiencia de apelación, y en base a eso podría emitir su sentencia condenatoria, ¿no? Y si es que fuese la primera sentencia condenatoria que se emite, como ya hemos visto, se podría interponer recurso de apelación y este recurso de apelación tendría que seguir la misma lógica de un recurso convencional del recurso de apelación, es decir, que tendríamos que interponer la apelación frente a la Corte Suprema, o mejor dicho, para que vaya a la Corte Suprema, cumpliendo con los mismos requisitos que establece el código para el recurso de apelación, ¿no? Es básicamente una nueva apelación frente a una primera sentencia condenatoria respecto del imputado. Excelente, doctora. Doctor Luis Joseph, muy buenas noches. Adelante. Gracias por activar su cámara. Una pregunta. Buenas noches, doctora. Excelente ponencia. Yo quisiera hacerle una pregunta así concisa, ¿no? Mire, el debate de esta nueva norma que se ha dado gira en torno a los derechos, dicen, del Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? O de la Procuraduría. Muchos reclaman eso en el debate que se da en los diferentes medios, ¿no? Y este reclamo de derechos lo he visto también en audiencias, ¿no? Es común a veces el Ministerio Público cuando argumenta dice, mis derechos, ¿no? Yo digo, ¿no? La Constitución
reseña artículo primero, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Los derechos son humanos, los derechos fundamentales están asignados a la persona humana, ¿no? Entonces, yo no desconozco que el Ministerio Público, como parte procesal, tiene derechos procesales. Hay principios que hay que respetar en el proceso, pero no puedes reclamar pues, derechos como si tú fueras una persona, porque el fiscal no actúa a título personal, él representa a una persona jurídica, al Ministerio Público. Entonces, mi pregunta sería esa, ¿no? ¿Usted considera que efectivamente se vulnera algún derecho humano del Ministerio Público, de esa parte, de la parte de la Procuraduría, cuando se da una norma que solo beneficia al imputado? Con justa razón, considero yo, ¿no? Porque es una persona que sí soporta una carga, soporta una imputación de un sistema completo, solito, ¿no? Entonces, creo que eso fue el fin de la norma y quisiera que usted me aclare si estoy en lo correcto o equivocado, ¿no? Gracias por su valioso comentario y pregunta, colega. Efectivamente, muchas veces la Fiscalía olvida que es el defensor de la legalidad y también que en realidad es el defensor de todos los preceptos constitucionales y legales que pudiésemos tener internamente, ¿no? Por lo tanto, en realidad tendría el fiscal o la Fiscalía que reconocer que frente a una sentencia condenatoria que se da en segunda instancia, en realidad se le está restringiendo el derecho del imputado de que un órgano superior conozca de este fallo o conozca del proceso en vía de recurso de apelación, es decir, abriéndose las facultades plenas y amplias como para que revise todo el problema jurídico en su integridad o revise todos los hechos en su integridad, ¿no? En realidad no habría ningún tipo de vulneración para los derechos de las demás partes y mucho menos para la Fiscalía, ¿no? Porque la Fiscalía, si bien nos representa como sociedad, defiende a la sociedad, también tiene que ser consciente la Fiscalía o los fiscales de que se tiene que cumplir con un principio de legalidad, todo proceso tiene que respetar los derechos constitucionales de las personas y también se tienen que respetar los derechos convencionales o los derechos que se han reconocido a través de diversos tratados internacionales que, como sabemos, tienen la misma jerarquía que los derechos establecidos o las normas establecidas en la Constitución, ¿no? Por lo que acá no existe ningún tipo de violación de las facultades o restricción de las facultades de la otra parte, ¿no? Porque las otras partes sí han tenido la posibilidad de desplegar un recurso efectivo y un recurso amplio. Por eso es que en segunda instancia se ha condenado al absuelto, ¿no? Por eso es que también se tendría que permitir que el condenado interponga un recurso similar como para que en una instancia definitiva se pueda analizar sin parámetro alguno, o mejor dicho, sin la restricción que se interponía en el recurso de casación, sino que se entre a analizar tanto los hechos, las pruebas, como la aplicación de las normas, ¿no? Entonces, definitivamente estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Primero tendríamos que ver de qué estamos procesando a seres humanos, que los seres humanos tienen un conjunto de prerrogativas constitucionales y también prerrogativas que se han reconocido a nivel internacional. Excelente, doctora Mary Alonso. Doctor Paul Aguilera, muy buenas noches. Gracias por activar su cámara. Adelante, una pregunta. Buenas noches, doctora. Una consulta. En primera instancia absuelven al acusado, el actor civil apela a segunda instancia y segunda instancia resuelve de que declara nulo y que se debe dar un nuevo juicio. El imputado, no en este caso el procesado,
interpone un recurso de casación. En el caso que sea sentenciado en el recurso de casación, ¿cuál sería el proceso a seguir o qué acción podría interponer el sentenciado? Gracias por la pregunta, colega. Bueno, varias cositas que aclarar, ¿no? Acá. Punto número 1. Si es que una persona es absuelta, como usted ponía en primera instancia, y es el actor civil quien interpone recurso de apelación, pues tendríamos que ver a qué se limita el recurso de apelación del actor civil. Podría ser que únicamente esté referido a la falta de imposición de una reparación civil, ¿no? Porque como bien sabemos, la absolución no necesariamente trae aparejada que también se le libere del pago de una reparación civil. Podría ser el caso de que se condena se absuelve, perdón, a una persona y si se determina o el juez determina de que sí ha existido un daño de índole civil y que este daño tiene que ser resarcido, ¿no? Con lo cual se aplica o se dispone el pago de una reparación civil. Entonces habría que ver si es que la parte civil ha apelado toda la sentencia en su conjunto, la absolución, y que la absolución al mismo tiempo ha estado aparejada por la falta de imposición de una reparación civil, o si solamente se ha referido al extremo de la reparación civil y que considera de repente que pese a que no se le tendría que haber condenado, sí se tendría que haber pronunciado respecto al pago de una determinada reparación civil, ¿no? Dicho esto, si es que en segunda instancia en realidad también se confirma la absolución, si es que estuviésemos frente a la integridad de la sentencia, o si es que toda la sentencia en su integridad hubiese sido recurrida, ¿no? En vía de apelación. Entonces, en ese supuesto, si es que fuésemos a un recurso de casación, habría que ver cuál es la facultad que se ha abierto para la Corte Suprema, ¿no? No es que la Corte Suprema podría condenar en vía de recurso de casación, sino que tendría que ver si es que se ha incumplido algún precepto de índole material y podría eventualmente disponer, ¿no?, la nulidad de los actuados y que existe un nuevo pronunciamiento, ¿no? Eso es lo que podría existir en la Corte Suprema. Ahora, lo que también se da en la Corte Suprema es que podría ser el caso de que actúe sin reenvío, ¿no? Pero esto sucede mayormente, y lo que mi experiencia me permite señalar, es que se da cuando en realidad se ha emitido sentencias condenatorias y podría, llegado el momento en la Corte Suprema, alegarse la violación de algún precepto material o algún precepto procesal y actuar sin reenvío y disponer en realidad que no existe, por ejemplo, el hecho no podría ser típico, por ejemplo, decir, con lo cual podría ser que la Corte Suprema se pronuncie en ese sentido y no exista ya condena para el procesado, ¿no? Pero me parece que sería incluso, iría en contra de la propia Constitución y de las propias normas o tratados internacionales el hecho de que se condene como primera instancia en la Corte Suprema, sino que la Corte Suprema mayormente actúa frente a procedimientos en los que se suele declarar la nulidad y suele haber un reenvío para que sea materia de nuevo pronunciamiento ya sea por la Corte Superior, si es que se ha anulado hasta la superior, o podría ser el caso que disponga la realización de un nuevo juicio oral, ¿no? Excelente, doctora Mary Alonso. Por favor, los 3 participantes que faltarían, activar sus cámaras para efectos de el debido registro también. A ver, doctor Manuel.
Sí, puede. Tenemos al doctor Agustín, que activó su cámara. Adelante, doctor Agustín. Doctora, muy buenas noches, doctora. Doctora, disculpe, ¿me escucha? Sí, buenas noches, colega, lo escuchamos. Doctora, otra pregunta. En su opinión personal, ¿usted cree que esta nueva modificatoria va a solucionar el problema que se venía suscitando respecto al hecho de que las salas superiores venían implementando los artículos que los que faltaba condenar al absuelto de la primera instancia? Gracias por la pregunta, colega. Yo creo que, o sea, no necesariamente podría ser el caso de que llegado a la Suprema se absuelva al condenado en la sala superior, ¿no? Sino que lo que se permite aquí es que exista un doble pronunciamiento cuando se trata de un fallo condenatorio, ¿no? Es decir, que no se le restrinja el derecho de la pluralidad de instancias al condenado y pueda desplegar su recurso de apelación cuando se le sentencia por primera vez en segunda instancia, ¿no? Eso es lo que básicamente se va a lograr a través de esta nueva figura que se está implementando, ¿no? Ello no quiere decir que la Corte Suprema vaya a absolver en todos los casos. Podría ser que la Corte Suprema simplemente termine confirmando la sentencia que se ha emitido en segunda instancia o que se ha emitido frente o por la Corte o por la sala superior, ¿no? Podría ser el caso que se confirmen los casos, ¿no? Entonces, no necesariamente quiere decir de que se va a absolver en todos los casos. Lo que se está haciendo solamente es cumplir con la garantía o no dejar al imputado sin la posibilidad de que sea su condena revisada por una instancia superior jerárquica. Excelente, doctora Mary Alonso. Los tres participantes, por favor, activar sus cámaras. Quien active pueda dar pase al audio, siendo ya 10 minutos para terminar la exposición. Doctor Manuel, doctor Johnny, doctora, tenemos a Edith. Bueno, creo que ninguno no puede. Doctora, entonces damos por culminado la presente exposición. Muchísimas gracias por compartir sus sabios conocimientos y más cuando es un tema recién a debatir en nuestra, comunidad jurídica. Doctora, que tenga muy buenas noches, que Dios le bendiga y tenga un excelente inicio de semana. Muchas gracias, Reader. Nuevamente gracias a Audiápolis, gracias a todas las personas que se han conectado, a todas las personas que han hecho sus preguntas, a todas las personas que han tenido comentarios, que nos ayudan de todas maneras a poner el tema en la palestra, como se dice, a poner el tema para discutir, para ver qué es lo que va a pasar y bueno, gracias a todos por haberse conectado y que tengan una excelente semana.